Muy buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga mucho. Continuamos con estos estudios respecto del viaje de Israel desde Egipto, la salida de Egipto hasta la llegada a Canaán en la tierra prometida. Estamos ya muy próximo a este suceso, así a su llegada, y antes de llegar a la tierra prometida habían comenzado ya algunas conquistas y se viene el último censo, el segundo censo que se realiza en el libro de Números, está mencionado y hay una expresión que encontramos en este pasaje que quiero resaltar antes de ver la última de las conquistas de este lado de el Jordán. Dice así en el capítulo 26 de Números. Al final de todo el recuento, los contados son 601.730. Esto sin contar la tribu de Leví, que eran 22.000 varones de un mes hacia arriba, en la tribu de Leví. Pero aquí en el final del capítulo 26, el título dice: Caleb y Josué sobreviven. Y se refiere justamente a esta generación que quedó en el desierto y sobreviven solamente ellos. En el verso 63 dice: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. No hubo ninguno, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pasado esto, ¿no es cierto?, establece normas de funcionamiento para la tribu de Leví, y seguidamente, ya cuando estaban frente a las costas de Jericó, Dios envía al pueblo de Israel a atacar a los reyes de Madián. Esto lo vemos en el capítulo 31 del libro de Números. Hacemos lectura del pasaje. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Porque Dios ya le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Luego de esta conquista que haría con la tierra de los madianitas, sería alzado juntamente con su pueblo en el monte. Dice en el versículo 3: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, y sus niños, y todas las bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones.
y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín, y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibiros fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaren contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Amén. Vemos cómo si bien habían alcanzado la victoria, Dios los había respaldado en cuanto a esta venganza importante que el pueblo de Israel tenía por delante en este último tiempo, ya previo al cruce del Jordán para la conquista, la primera conquista en la tierra prometida, en la tierra de Jericó. Allí es cuando atacan justamente a los madianitas y vencen a 6 reyes. 5 reyes son mencionados y en última instancia es mencionado Balaam, hijo de Beor, que es justamente aquel que había mandado para que fuera maldito el pueblo de Israel. En esta situación se alcanza la victoria. El botín que se trae es un botín importantísimo, está mencionado más adelante, habla de alrededor de unas 600.000 ovejas, 50.000 bueyes, números muy muy importantes, ¿no es cierto? Además de justamente los despojos que se habían encontrado en cada una de las ciudades que fueron quemadas, que fueron destruidas. Pero como hemos visto en muchas otras ocasiones, es el caso de lo que ha sucedido con Saúl, que había logrado la conquista, pero no había matado todo lo que Dios le había dicho que matara. Y en este caso había sucedido algo peor. Y aquí que Moisés se enoja con los capitanes del ejército, dice: ¿por qué no mataron a todas las mujeres? Si es justamente por las mujeres que habían sido impulsado el pueblo de Israel a pecar, a caer delante de los cultos que se hacían a Baal Peor, cultos de sexualidad y sensualidad, ¿no es cierto? Entonces allí es donde se decide matar a todos los varones que habían venido cautivos y también de las mujeres a todas aquellas que no eran virgen. Todas aquellas que ya habían conocido varón, que ya habían tenido contacto con varón, todas ellas iban a morir. Pero de las niñas, aquellas que quizás se podría llegar a educar, a corregir en su caminar y que tendrían tiempo de educación para poder vivir con el pueblo de Israel, a estas se les perdonó la vida. Hermano, hermana, qué importante es el hecho de que tomemos especial atención en la palabra del Señor. Esto no hace de que nuestras vidas quizás estén en juego respecto de la salvación. La salvación de Dios es muy amplia hacia nosotros. No hace falta nada más que aceptarle, reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, pedir perdón al Señor, aceptarlo en nuestro corazón, y esto es más que suficiente para que la salvación esté a nuestro alcance, que hayamos alcanzado la salvación de nuestras almas. Pero esto no quita de que todavía nos queda un caminar en la tierra, nos queda un caminar aquí en este tiempo terrenal
que hace la diferencia de vivir en bendición o vivir sufriendo las circunstancias, ¿no es cierto? Sufriendo las consecuencias de las situaciones que se viven y que en gran manera somos nosotros mismos los responsables, aquellos que vamos generándolas con nuestras decisiones. Y este era el caso de esta situación en que los capitanes habían decidido no matar a todos aquellos, cuando la orden justamente era no dejar a nadie con vida, sino matar a todos. Y bueno, cuando Moisés toma esta noticia, ahí es cuando impulsa al pueblo a matar definitivamente a todo lo que había quedado, y de aquellos que habían estado en la guerra, incluso el botín, manda a purificar a todos. Luego de esta conquista es cuando se hace luego el reparto del botín y se decide, antes de cruzar, de que estas tierras iban a quedar por pedido justamente de dos tribus, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, tribus ganaderas. Era una tierra propicia para el ganado, había mucho ganado ya que se había alcanzado en esa tierra y que era un lugar aceptable, agradable para el trabajo de la labor que ellos realizaban. De ahí es que se acercan a Moisés y les dicen: nosotros queremos estas tierras, nosotros queremos este lugar. Respecto de esto hay mucho para cortar, ¿no es cierto? Pero voy a ser breve, a ser sintético en esto. Si bien a los ojos de estas dos tribus y media, porque había media tribu de Manasés también que iba a quedar de este lado, a sus ojos era una buena tierra, era como aquel que elegía en las tierras. Es el caso de Abraham y Lot. Lot elige el llano, la parte de la pradera, de la llanura, y Abraham tiene que quedarse con la montaña, que no era el lugar indicado, quizás no era el mejor de los lugares para la cría de ganado. El ganado de ambos era tan grande que el terreno ya no alcanzaba para ellos. Y en esa separación Abraham queda con una desventaja aparente en cuanto a lo terrenal, pero la mayor de las ventajas que él tenía es que Dios estaba con él. Y todos conocemos el resultado de la vida de Lot. Él fue corriendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, y posteriormente es el propio Abraham que tiene que ir a rescatarlo de ese lugar. En este caso, estas tribus escogieron quedarse con lo que ya habían conquistado, que no pertenecía a la tierra prometida, no pertenecía a esa tierra que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Era una tierra importante, era una tierra buena para el ganado, pero no estaba dentro de lo que Dios había prometido para Israel. Así que allí es cuando se decide entonces de que quedaran con esta tierra, y Moisés les replica el hecho de que si bien ellos quedaban con esa tierra, iban a tener que acompañar al resto del pueblo para la conquista de la tierra que Dios tenía preparado para ellos. Y quiero hacer un comentario respecto de esto, ¿no? ¿Qué vemos en estas dos tribus? Lo que yo veo en estas dos tribus es conformismo, es aceptar algo que ya han conquistado, que han alcanzado, si bien con apoyo de Dios, Dios había estado auxiliándoles y bendiciendo sus vidas para que pudieran conquistar esas tierras, y prefirieron quedarse con esto que ya habían alcanzado y no esperar al reparto de las tierras en las cuales Dios tenía preparado para ellos, tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra mucho más rica y fructífera que la que ellos habían elegido. Quizás pensando en el hecho de que probablemente no iban a encontrar una tierra mejor que la que tenían en este lado del Jordán, pero vemos cómo se conformaron con esto. No quisieron algo más, no quisieron quizás un terreno dentro de
la tierra que Dios había prometido, esa tierra rica, sino que quisieron quedarse con esto que ya tenían, con esta tierra que era propicia quizás para el ganado, y no esperaron a alcanzar la bendición de Dios. Muchas veces encontramos estas situaciones, ¿no? En las cuales Dios tiene preparada una bendición grande para sus hijos, y en ese camino parece que nos conformamos con el proceso previo. Nos conformamos con pequeñas conquistas, pensando de que quizás Dios no tendrá cosas mayores, o si esperamos podemos llegar a perder esto que ya hemos conquistado. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, Dios siempre tiene cosas mejores. Y se lo voy a repetir, Dios siempre tiene algo mejor para mi vida, para su vida, para aquellos que creen y confían en Él. Dios es el dueño de todas las cosas. Él tiene poder para obrar. Y de la misma manera que a los ojos humanos parecía que Abraham había salido perdiendo respecto del reparto de tierra, vemos cómo Dios lo bendijo de una manera tremenda hasta llegar a ser uno de los hombres más ricos de la tierra, dice la palabra del Señor, conforme al ganado, conforme a los esclavos, conforme a los siervos que tenía. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. Y el hecho de que estas dos tribus no hayan deseado tener parte en la tierra que Dios había bendecido y que Dios había apartado para ellos, nos habla muchas veces de que podemos ser seducidos quizás con las cosas de esta tierra, con las cosas terrenales, cosas materiales probablemente, cosas, se lo digo de una manera sencilla, temporales, cosas que son de este tiempo, de esta tierra, de este mundo, que son temporales solamente, y descuidamos o no hacemos esfuerzos por alcanzar para nosotros las cosas eternas que Dios tiene para nosotros. Por eso, hermano, hermana, qué importante es de que siempre tengamos nuestra mirada puesta en las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Porque cuando somos nosotros los que estamos eligiendo, a veces salimos perdiendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y a partir de aquí ya comienzan las conquistas del otro lado del Jordán. Pero esto ya lo veremos más adelante. Oramos al Señor. Padre eterno, amado Dios, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, eterno Rey, porque tú siempre tienes cosas mejores para nosotros. Tu bendición, Señor, tu presencia, tu gracia, Señor, extendida sobre nuestras vidas. Siempre, amado Dios, llenan nuestras vidas, Señor, aun cuando de manera terrenal, bendito Dios, pareciera que no tuviéramos los recursos que otros tienen. Pero bendito Dios, cuando te tenemos a ti, como muchas veces lo cantamos, tenemos todo. Si tenemos tu presencia, Señor, si tenemos tu bendición, todo lo demás, Señor, es simplemente un complemento. Lo más importante es que te tengamos a ti, es que estemos haciendo tu plan, tu propósito y tu voluntad, mi Dios. Ayúdanos, mi Señor, a tener nuestra mirada puesta en aquello que tú tienes preparado para nosotros. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga mucho.